¿Qué estamos haciendo en el sector salud? Señalábamos hace un rato entonces que los temas de informalidad laboral son un tema importante a la hora de diseñar políticas para las clases medias. Muchas siguen sufriendo de informalidad, muchas demandan mayor calidad del empleo. Colombia ha tenido un problema de informalidad laboral que no viene de ahora, incluso un problema que fue denominado una especie de sesgo antiempleo. Y hubo un debate grande que todavía no ha terminado en el país sobre las causas de esa alta informalidad laboral en Colombia, vis a vis otros países de América Latina. Y hay muchas razones, no hay una sola, pero una que se señaló repetidamente, que yo creo que hacía parte de cualquier diagnóstico, es que Colombia tenía unos impuestos laborales relativamente altos. Por eso, recogiendo en parte ese consenso de nuestra profesión como economista, yo creo que era un consenso que se había alcanzado, se diseñó la reforma laboral del año 2012, que buscó disminuir esas cargas a la nómina y reemplazarlas por impuestos directos a las utilidades. Uno diría que todavía es temprano para hacer una evaluación definitiva de la reforma tributaria del año 2012, pero yo creo que los datos recientes muestran que hay un aumento importante en la formalidad e incluso a un aumento importante en el empleo como consecuencia de aquello. Yo creo que hacia allá apuntaba. Eso impone retos para el sector salud, retos importantes en el financiamiento hacia el futuro, porque la carga laboral que se disminuyó fue precisamente la carga laboral a los empleadores de la salud, esos 8 puntos que se reemplazan hoy con la fracción equivalente del CRE. Pero yo creo que podría decir uno, es que los resultados disponibles de la reforma tributaria del año 2012 son positivos en esa dirección. Para darles un solo dato del aumento de la afiliación al sector salud en nuestro movimiento hacia la cobertura universal. Si uno mira la década previa a esta década, o sea, aquella que va del año 2000 al año 2009, 2010, el crecimiento de la afiliación en salud estuvo concentrado de manera sustancial en el régimen subsidiado. En esta década, por el contrario, sobre todo en estos últimos años, ese crecimiento ha estado más concentrado en el contributivo que en el subsidiado. Lo hemos dicho muchas veces, uno de los debates grandes que se tuvo del sector salud es que cuando se aprobó la Ley 100 en el año 1993, siempre se dijo, vamos a terminar en un punto en el cual 2/3 partes de la población está en el contributivo, 1/3 parte está en el subsidiado. Eso no se cumplió porque nuestro ritmo de crecimiento del empleo formal fue mucho inferior a lo que se previó en primera instancia. Pero ahora esto comienza a emparejarse y yo creo que eso es una buena noticia. Queriendo disminuir el sesgo antiempleo, tuvimos una innovación que yo creo que no le hemos presentado plenamente al país. Es un decreto que llamamos el decreto de movilidad, que hace lo siguiente. Se decía muchas veces y todos teníamos anécdotas, yo creo que en este congreso lo hemos compartido, si todo el mundo podría levantar la mano y si yo tengo una anécdota al respecto. ¿Qué pasa con una persona que estaba afiliada al régimen subsidiado? Digamos, doctor Navarro, por allá en una EPS de su tierra, en Ensanar. Esa persona consigue un empleo formal. Muchas veces no quería formalizarse, porque le daba miedo que iba a estar transitoriamente, iba a perder el CISBEN, iba a estar transitoriamente en el empleo formal, lo sacaban de la EPS del subsidiado y después le daba miedo que al regresar no pudiera entrar. Eso con el decreto de movilidad desaparece, es incentivo perverso, porque lo que se le permite a la persona es, usted consigue el empleo y puede permanecer en su EPS del régimen subsidiado, en Ensanar, por utilizar el mismo ejemplo. Cuando pierde el empleo no le pasa absolutamente nada, queda donde estaba. Y yo creo que eso nos ayuda y ese decreto de movilidad está precisamente en esa frontera entre los pobres y los vulnerables que la doctora María del Rosario miraba ahora. Yo creo que esa es una innovación importante que nos permite consolidar todo este proceso. El decreto es de junio del año pasado, o finales del año pasado, pero solamente se está aplicando de manera permanente desde agosto de este año. La cotización cuando está afiliado va a la EPS del subsidiado. Libera el pago del subsidio, exactamente. Y yo creo que eso es importante, ha generado también competencia en ese margen entre EPS del contributivo y subsidiado. Hay algunas de las EPS del subsidiado que en algunas regiones y municipios del país son mejores que las del contributivo. Ensanar en el sur de Colombia, Sabia Salud en Antioquia y Mutual Ser en la costa caribe. Y la gente está feliz de quedarse ahí, así consiga el empleo formal.
Tenemos otras innovaciones que también le sirven a la clase media y que vamos a concentrar en un decreto que esperamos firmar antes de que se termine el año, que conocemos en el Ministerio como el decreto de afiliación. Ese decreto de afiliación tuvimos un pequeño anticipo a mediados de este año, y es lo que llamamos, en el Ministerio lo llamamos el decreto 18-25 años, senador Tamayo, que permite lo siguiente. Hoy en día, cuando un joven tiene entre 18 y 25 años, si quiere ser beneficiario de sus padres en el régimen contributivo, tiene que mostrar que está estudiando en una universidad. Eso primero era una pesadilla para los jóvenes y muchas veces tenían que llevar la matrícula y la EPS, entonces los desafiliados cuando no la llevaban a tiempo. Lo que hicimos con ese decreto fue como invertir un poco la carga de la prueba y decir, hoy en día, todos los jóvenes entre 18 y 25 años que no estén trabajando pueden ser beneficiarios de sus padres, estén o no estudiando en la universidad. Eso le permite a la persona que tiene 18, que no ha podido entrar, que está esperando un semestre, no quedar desprotegida financieramente. Y eso le permite al otro, que ya estaba estudiando en la universidad, no tener que ir a llevar la matrícula. Hay un montón de tramitomanía que nos estamos evitando. Y yo creo que en ese sentido, como son personas, hijos de padres con trabajos formales y que quieren estar en la universidad, beneficia directamente a la clase media. El decreto de afiliación que vamos a sacar va a hacer una cosa que es interesante, es que va a recoger buena parte de la jurisprudencia de la Corte en una serie de temas, y voy a mencionar 2 o 3 importantes que van a beneficiar la clase media. Un tema que era muy sensible a las mujeres, y lo teníamos tutela todos los días en el área de prestaciones económicas en el régimen contributivo. Licencias de maternidad. La forma como se estaba interpretando un articulito de la Ley 100 del año 93 llevaba a que una mujer, una madre de familia, dejaba de cotizar una semana y la EPS le negaba la licencia de la maternidad completamente. Muchas veces lo que tenía que hacer la persona es ir a un juez y el juez le decía, entréguele efectivamente la licencia de maternidad. Teníamos un montón de trámites. ¿Qué hace el decreto de afiliación? Dice, si usted deja de cotizar una semana, le tienen que pagar 39/40 partes de la licencia de maternidad, al menos, o toda completa. Y lo vamos a dejar, dijéramos, como una obligación. Vamos también a responder una pregunta que es difícil, y es qué pasa con esa persona de clase media, digámoslo así, que pierde su empleo. ¿Quién le va a garantizar la protección financiera? Estamos viendo que con cesantías, con ahorros y invirtiendo un poco la carga de la prueba, la persona pueda, por ejemplo, en algún momento cotizar solamente a pensiones como independiente, a salud como independiente, no cotizar a salud. Una serie de innovaciones que nos permiten a esas poblaciones de clase media que pertenecían al régimen contributivo y no pueden estar en el SISBEN, mantener la protección financiera en salud cuando pierden su empleo. Yo creo que vale la pena también rescatar una característica de nuestro sistema de salud, a veces vilipendiado y tratado mal, más de la cuenta, y es que es un sistema igualitario. Todo el mundo tiene acceso a los mismos beneficios, y aquí no queremos distinguir entre clase media, ni clase alta, ni clase baja. Es completamente igualitario en los beneficios, pero solidario en el financiamiento. Y uno aquí de la clase media quisiera 2 tipos de demanda. Primero, garantizarles ciertos servicios oportunos, seguir mejorando la calidad del servicio, pero que también la clase media tenga que contribuir lo que corresponde. Y yo creo que eso también es importante. Algunas otras medidas que hemos venido poniendo en práctica, yo creo que benefician a la clase media. Una tiene que ver con otro tipo de movilidad, es la movilidad no entre regímenes, sino la movilidad en el país. Hay muchachos de clase media que por razones laborales tienen que pasar 3 o 4 o 5 meses en otra ciudad del país en la cual estaban afiliados. Hoy en día la EPS tiene la obligación de garantizarles una IPS, esto es una puerta de entrada, una IPS primaria en la ciudad donde están trabajando. Estas son innovaciones al aseguramiento que yo creo que han venido consolidándose y uno puede interpretarlas sin ningún ánimo de hacer demagogia como medidas que benefician a la clase media. Hay otro tema que beneficia a la clase media donde tenemos que repensar mejor las políticas hacia adelante y tiene que ver con esa porción de los beneficios o con esa porción de los servicios y tecnologías en salud que no están incluidos en el POS, que no hacen parte de los beneficios del sistema de salud.
¿Quién se beneficia más de esos servicios no POS? Que hoy son un gasto público que ni siquiera miramos en ningún tipo de escenario. Es tal vez la parte más escondida del gasto público en Colombia. Aquí pagamos medicamentos de alto costo, servicios. Aquí pagamos, por ejemplo, suplementos alimenticios, más de 250.000 millones de pesos anuales el total Ensure. 2 billones de pesos se pagan así, nadie ni siquiera pregunta. Es una parte escondida del gasto público. ¿A dónde va eso? Los análisis que nosotros hemos hecho muestran que eso beneficia no los más pobres, no muchos sectores de clase media, sino en parte sectores de las clases más privilegiadas. A mí me cuentan anécdotas todos los días, una persona que tiene ingresos bases de cotización de 20, 25 millones de pesos que no quiere pagar por servicios no POS. Y yo creo que en eso vamos a tener que ir un debate el año entrante. Y es la necesidad imperiosa, si queremos garantizar la sostenibilidad futura, financiera y la equidad del sistema de salud, de tener algún tipo de copagos también en los servicios y tecnologías no POS. Ese es un debate que el país tiene que enfrentar, no hace parte de este debate, pero como estamos hablando de equidad y de gasto público y de gastos que beneficien efectivamente a nuestras clases medias, yo quiero señalarlo aquí de tajo. Michael Reid, que es el editor para América Latina de la revista The Economist, dijo que el futuro político y económico de la región va a ser decidido por la forma como la sociedad y los estados respondan a esas demandas de las clases medias. Yo creo que por eso celebro este debate. Yo creo que es importante. Nosotros tenemos que cambiar de chip. Yo crecí en la cultura de la focalización, donde las políticas públicas estaban pensadas casi exclusivamente para las clases menos favorecidas, pero nuestra sociedad se transformaron, y se transformaron más rápido de lo que han cambiado nuestras políticas. Entonces yo por eso celebro este debate. Yo creo que ya tenemos que ser serios y yo creo que la pregunta que se hace cada que diseña una política pública, bueno, ¿y esto cómo beneficia a nuestras clases medias que cada vez son más importantes? Es una pregunta pertinente que vale la pena. Y gracias, la verdad, por la oportunidad de compartir algunas de estas ideas.